Bueno, el libro de No está en los genes, Racismo genético e ideología de Lewontin, se basa básicamente en estos dos primeros capítulos en el determinismo biológico, que para mí, o como yo lo entendí, es una ciencia que describe la creencia de que el comportamiento humano es controlado por los genes de un individuo, y afirmaría que tanto las normas de conducta compartidas como las diferencias sociales y económicas que existen entre los grupos, básicamente diferencias de raza, de clase y de sexo, derivan de ciertas diferencias heredadas innatas y que en sentido de la sociedad constituyen un reflejo fiel de la biología. Por ejemplo, en el caso de los humanos, que sería como la máquina de supervivencia de sus genes, según la definición de Richard Darwin, al igual que sus características físicas, factores tan controvertidos como lo son el racismo, la desigualdad social, la competitividad, las guerras, el hambre, las enfermedades, la agresividad, las diferencias entre sexos, el libre albedrío o el altruismo son justificados por los deterministas biológicos, esencialmente a partir de factores heredados por los genes, los cuales a su vez se rigen por los procesos evolutivos que operan en la selección natural establecidos por Charles Darwin en la mitad del siglo XIX, difundidos con posterioridad por el darwinismo social y cuyo eco contemporáneo se halla en las teorías sociobiológicas. Aquí unos oponentes de esta teoría, que sería el propio autor del libro, que sería Lewontin, Rose y Kamin, manifiestan sus críticas escudándose que el determinismo biológico solo intenta legitimar el estatus etilista de determinados grupos de poder sociales, políticos y económicos en el orden capitalista mundial en el que hoy vivimos. Estos grupos justificarían el ejercicio de su autoridad, dominio y opresión sobre los naturalmente menos favorecidos por la selección natural en base a una aparente escasez de recursos o al notable crecimiento de las poblaciones, factores que en última instancia, según los deterministas biológicos, condicionan la conducta humana. En mi punto de vista y relacionándolo directamente a la psicología, podría yo poner esta teoría en el área de las neurociencias, que en algún punto son igual de deterministas, ya que son rectificantes y buscan localizar todo, desde el amor hasta la orientación política y el juicio moral en regiones del cerebro visualizadas por imágenes de resonancia magnética, y a su vez son moldeadas por fuerzas genéticas. Hay frases como de Francis Crick que dice: vos sos todos nada más que un manojo de neuronas, o todo solo eres tu cerebro, como Candel. Todos estos ejemplos se me hacen como una falacia que reduce a la persona socialmente insertada a nada más que la biología. Eso sería lo que yo pensaría respecto a cómo relacionar este determinismo biológico a lo que a lo que sería mi carrera, que sería la psicología. Siento que me podría basar como en esa área donde se ve un poquito más claro cómo luego somos muy deterministas. Ya buscando encontré una película que a mí me parece que puede explicar mucho esta postura, que se llama Gattaca, donde se muestra a la ciencia contra la ficción, ya que esta pues habla sobre la ciencia que ha logrado colocar su microscópica mirada dentro del ADN de las células y mediante técnicas específicas secuenciar los genes que contienen la información biológica de los organismos. De hecho, la misma palabra del título de la película se trata de una secuencia de letras ordenada que de determinada manera, que en el lenguaje biológico, pues estas son las letras que representan las bases que componen el ADN. Me gustó mucho, más que nada porque en Gattaca, el film, lo que examina tal cual son las posibles consecuencias de la práctica de la eugenesia, que también habla el libro sobre esto, y se centra en la probabilidad realista de la discriminación genética, en cómo muchas de las predicciones que hicieron los opositores a la ingeniería genética, la sociedad de Gattaca está dividida en el film en dos grupos: en los humanos genéticamente válidos y los genéticamente no válidos. Los individuos no válidos son aquellos que no han sido mejorados genéticamente y, según la filosofía del sistema instaurado en la película, son despojados de cualquier futuro prometedor. Vincent, que es el protagonista de este film, fue concebido por sus padres en el modo tradicional, sin ningún tipo de manipulación científica.
Pero al nacer, las pruebas médicas indican que tiene una predisposición genética a sufrir un mal cardíaco que podría terminar con su vida a la edad de 30 años. El diagnóstico genético se transforma en un estigma que hace de Vincent un ciudadano de segunda categoría para la sociedad, que cada vez más se concentra en el perfeccionamiento a cualquier costo. El conflicto central de esta película gira en torno a la imposibilidad de que Vincent de ser astronauta, ya que la imperfección de su código genético lo convierte en un individuo inaceptable para los viajes según las reglas del programa espacial. En los válidos y no válidos, también otra diferencia es que, al igual que los prejuicios relacionados con la raza, la religión, el género, provocan cada vez más marginación, la película suma otra característica al repertorio de fanatismos de la genética. En esta película, los no válidos genéticamente son privados de la libertad de determinar su propio futuro y sufren la condena discriminatoria de pertenecer a una minoría defectuosa, con escasa o nula posibilidad de progreso. En esta sociedad eugenésica, los puestos de trabajo, cualquiera de ellos y sobre todo los más calificados, se consiguen no por el esfuerzo ni el talento y la capacidad de producción, más bien es por el mérito genético. Los válidos, considerados superiores, acaparan las mejores posiciones dentro de este sistema. Pero conforme va pasando la película, pues el deseo de Vincent es demasiado poderoso y lo lleva a rebelarse en contra de los designios de la ciencia. Así que decide poner en marcha un plan que le permita falsificar su identidad genética, con el fin de ser considerado un postulante apto para el programa espacial. Si Vincent logra mantener esta falsa identidad el tiempo suficiente, entonces sería admitido por la comisión de vuelos y podrá viajar. Lo que el sistema de Gattaca pasa por alto es que los seres humanos son mucho más que la suma de sus genes. La realidad es que la influencia del ambiente, la experiencia de vivenciar el entorno, el desarrollo dentro de una cultura y la construcción social de los hechos, los vínculos y la subjetividad personal interactúan fuertemente con el componente genético. Los seres humanos somos el resultado de una compleja interacción de los genes con numerosas variables. Entre ello, pues yo pondría el ambiente. En la película, Vincent es la prueba cabal de que cuando hablamos de un ser humano, no solo nos referimos a un código genético, pero el prejuicio que al mismo tiempo pone de manifiesto la película es que alcanza la dimensión de fenómeno social. Los propios padres de Vincent recurren al diseño y la ingeniería genética para asegurarse de concepción de su segundo hijo válido y mejorado según los cánones de pureza y perfección impuestos por el sistema. Este sistema feroz, además de quitarle toda la posibilidad de crecimiento, proyecto de vida y la superación, los no válidos ejerce una tremenda presión sobre la potencia que tiene asegurada a los válidos. En la película de los mejorados genéticamente, la sociedad espera el máximo rendimiento, y aún más, de hecho, a tal punto de que muchos de aquellos considerados promesas humanas por el grado de perfección de su ADN no soporten semejante responsabilidad ni estén remotamente preparados para el fracaso, que es el caso de otro personaje que se llama Jeremy, diseñado genéticamente para ser el mejor, pero que como consecuencia de un accidente queda postrado en una silla de ruedas. Esto podría verse y podría relacionarlo de que no todo puede ser los genes, porque realmente, pues, aunque Jeremy era mucho mejor o estaba mejor preparado genéticamente, al final por una cuestión del ambiente, él quedó postrado en una silla de ruedas. Y Vincent, que nació de una manera normal y no fue manipulado, seguía avanzando más que él. Pues este obstáculo trágico que le impone el destino convierte a Jeremy en una paradoja, porque posee un ADN perfecto, pero no está atrapado en un cuerpo inservible. El sistema le da la espalda porque no admite imperfecciones ante la encrucijada, y decide poner su identidad genética a la venta en el mercado negro. Vincent contratará los servicios de Jeremy que comprendan la provisión diaria de sangre, muestras de orina, células de la piel, cabellos y todo componente orgánico que contenga el ADN válido de Vincent, y necesita para pasar las constantes pruebas de la política genética. De esta manera, y con un arduo trabajo de camuflaje biológico repetido día tras día, Vincent adoptará la identidad genética de Jeremy con la intención de burlar al sistema y lograr ser aceptado en el programa espacial. Como sucede en muchas ocasiones, la ficción para mí no está alejada tan de la realidad y menos en estos tiempos. Y el proyecto del genoma humano también lo relaciono muchísimo porque en caso de ser llevado a cabo por el grupo de científicos,
nos permite imaginar varios escenarios que tengan puntos en común con esta película y que muchas veces pues no tendría como la razón de ser o podría traer muchísimas problemáticas a, al, a lo que hoy vivimos. Aparte, como reducir todo a solo los genes, pues tampoco puede ser tal cual, porque como lo rescaté en la película, hay muchas variables ambientales que, a pesar de que puedas tener como un código genético súper bien establecido y sacarle lo máximo, pues al final de cuentas estás envuelto en una sociedad, estás envuelto en un ambiente que puede cambiar todo eso. Entonces esta película me gustó mucho porque muestra cómo no todo lo puedes reducir a lo biológico, sino también importa lo ambiental.